cual voy a ver esta sintomatología. El paciente presenta vómitos, náuseas, dolor abdominal, puede perder la conciencia, respiración rápida, porque trata de, a través de la respiración, controlar ese pH también, reteniendo, ¿no?, más CO2 y puede perder la conciencia también de ellos. Entonces, quienes están en laboratorio conmigo decían, ¿por qué estas moléculas de acetil-CoA no entran al ciclo de Krebs ahí en el hígado y se desvían a realizar la cetogénesis? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me responde eso? ¿Algo? Vamos a Lynch. Y me está mirando, la lámina le dice, ¿no? ¿Qué significa ese dedito? Vamos. A ver, estoy acá. Ácidos grasos movilizados llegaron al hígado aumentados y sobre oxidación formó moléculas de acetil-CoA. Y esas moléculas de acetil-CoA no entran al ciclo de Krebs. Decíamos, ¿por qué? Se vuelven medio-acetil-CoA, algo así, o sea, otro compuesto diferente al acetil-CoA. No me acuerdo el nombre bien. Bueno, a ver, les pregunto de otra manera. ¿Qué necesito para realizar o iniciar ese ciclo de Krebs? ¿Qué otro sustrato? Oxalacetato. ¿Qué va a pasar con el oxalacetato? En esta situación de baja energía, ¿a dónde se va? A desviar, sí. ¿A realizar qué vía? Gluconeogénesis. Neogénesis, correcto. Este oxalacetato entonces se encuentra disminuido debido a que no tengo suficiente energía y tengo que realizar gluconeogénesis. Por lo que decíamos, la molécula de acetil-CoA también tendrá que desviarse porque ya no puede ingresar al ciclo de Krebs. Y al desviarse se va a ir a realizar cetogénesis. Christopher, ¿ahí está? ¿Cuáles son los tres cuerpos cetónicos, Christopher? Pasado mañana es el examen. Ya sabemos cuáles son. Uno, acetoacetato. Dice la señorita Xiomara. Silena. Ok, siempre le digo Xiomara, ¿no? Como que a Urbano le digo no, y a ¿cuál es el otro? Acetona y beta-hidroxibutirato. Ahí dice, ¿no? Ok, beta-hidroxibutirato. Estos tres voy a formar. Entonces, en esa vía de cetogénesis. Todo esto, repito, se está dando en el hígado. Entonces, ¿cómo se forman los cuerpos cetónicos? ¿Cómo se da esta cetogénesis? Es lo que voy a ver acá. Voy a utilizar, dije, moléculas de acetil-CoA, ¿correcto? Entonces voy a requerir además 2 moléculas de acetil-CoA para iniciar esa síntesis de cuerpos cetónicos. Son las que yo produje producto de esa beta-oxidación además. ¿Okay? De ahí estoy tomando esas moléculas de acetil-CoA. Las dos se sintetizan, se condensan mediante una enzima que es la tiolasa y se forma el acetoacetil-CoA. La unión de estos dos me da el acetoacetil-CoA. Una tercera molécula de acetil-CoA requiero, acá está, para que se una a la anterior estructura, al acetoacetil-CoA, mediante la enzima hidroximetilglutarid-CoA sintetasa. Al unirse, tengo este compuesto, beta-hidroxi-beta-metilglutarid-CoA. Compuesto además que lo vamos a ver cuando hagamos la síntesis de colesterol, por ahí también vamos a ver cómo está el medida. Luego, la alianza que hace. Alianzas rompen estructuras, ¿correcto? Así que va a desdoblar en dos esta estructura, va a sacar por este extremo acetil.
está en negro como acetil-CoA, ¿no? Y lo que me queda, además, ese carbono que tiene el OH se ha oxidado a una acetona. Queda la molécula, la primera molécula del cuerpo cetónico formado, que es el acetoacetil-CoA. ¿Ok? Acetoacetil-CoA. Acetoacetato. Acetoacetato, si se dan cuenta, es un ácido, ¿cierto? Porque tiene un grupo carboxilo en este extremo, pero también tiene una cetona en su estructura. Este acetoacetato forma los otros dos cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? Acetona, me dijeron, por acá se está formando por descarboxilación. Okay. Sale ese grupo carboxilo, ya se convierte en acetona, que solo la acetona tiene grupo cetona, como vemos en esta estructura. Y por el otro lado, a través de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, la cual requiere de NAD reducido, se oxida, y por lo tanto esta estructura se debe reducir. ¿Quién se está reduciendo? Esta acetona, que tiene el acetoacetato, a un hidroxilo. Por eso es que formamos ahí el beta-hidroxibutirato. El hidroxibutirato también es una sustancia ácida, también tiene un grupo carboxilo en ese extremo. Entonces, de aquí decimos que estas sustancias, estos cuerpos cetónicos, son sustancias ácidas y que liberan protones y acidifican el medio del pH. Bien. En el laboratorio nosotros, para repasar un poquito, en el laboratorio hablamos de una prueba, ¿no? Para ver si existía cetonuria. El test de Rotero, ¿no? El test de Rotero. Y preguntamos el test de Rotero, solo puede reaccionar con ciertos cuerpos cetónicos, no con todos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos que sí reaccionan? Acetoacetato y acetona. Y decíamos además por qué. Porque ambos presentan un grupo funcional que era la cetona. Ambos tienen, ¿no? Esta cetona en su estructura, por eso es que ambos pueden reaccionar. Aunque, claro, hay bibliografías que mencionan, y eso es verdad, la acetona es volátil, yo lo voy a expirar, por lo tanto, y por eso el aliento a olor a manzanas en este paciente diabético descompensado, pero también hay bibliografías que nos indican de que puede eliminarse por la orina en poca cantidad, sí, mínimo, también podríamos metabolizarlo por alquiladas. ¿Sí? Ok. En este gráfico nosotros vemos cómo van formándose esos cuerpos cetónicos a medida que voy avanzando esos días de ayuno, ¿no? Si el paciente está en ayuno, en realidad, por ejemplo, nosotros en la noche es el momento en que nosotros hacemos más horas de ayuno, ¿cierto? Y ahí yo voy a requerir de estos ácidos grasos para obtener energía. Pero si ya los días van pasando, entro en un estado de inanición, también voy a observar que cada vez aumentan más estos cuerpos cetónicos. Si nos fijamos aquí en la glucosa yo sé que la tengo que mantener, esa glicemia se tiene que mantener, ¿verdad? Para yo poder abastecer también glucosa cerebro y eritrocitos. Y a la par voy a observar de que para poder obtener energía para las demás células tiene que liberarse estos ácidos grasos. Y eso es lo que está sucediendo acá. Empieza a aumentar esa liberación de esos ácidos grasos, se betoxidan, formo moléculas de acetil-CoA, formo esos cuerpos cetónicos, por lo tanto también empiezan a aumentar esos cuerpos cetónicos. El acetoacetato es el primero que se forma, pero que además, he dicho, el beta-hidroxibutirato se va a liberar o formar en más cantidad, ¿no?
Cuando hablamos de utilizar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía, dije yo de que todos podrían utilizarlo como fuente de energía excepto el hígado. El hígado no se puede. Por lo tanto, estos cuerpos cetónicos que están sintetizados en el hígado tienen que viajar por circulación e irse a otros tejidos para utilizar. Cuando estos cuerpos cetónicos llegan a otros tejidos, tienen que reconvertirse en los precursores que lo formaron. ¿Cuáles son los precursores que formaron a este cuerpo cetónico? El acetil-CoA. ¿Qué usé para sintetizar los cetónicos? Acetil-CoA. Acetil-CoA, ¿cierto? Entonces tengo que volver a llegar a formar esa molécula de acetil-CoA allí, en estos otros tejidos. ¿Para qué? Para que ese acetil-CoA allí en otros tejidos ingresen al ciclo de Krebs para que yo pueda producir más ATP. Eso es lo que voy a obtener entonces o realizar entonces. Acá lo vamos a ver. Si yo hablo del primer cuerpo cetónico que formo, que es el acetoacetato, el acetoacetato se reconvertirá a acetil-CoA y dos moléculas de acetil-CoA que fueron sus precursores. Si yo hablo del beta-hidroxibutirato, que lo voy a utilizar como fuente de energía, tendrá que reconvertirse primero en acetoacetato, ¿verdad? Que lo formó, y luego en acetil-CoA. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto ATP me va a aportar cada uno de estos cuerpos cetónicos? Bueno, ahí dice, ¿no? 19 moles de ATP. ¿Y cómo sale 19 moles de ATP y 21.5 moles? Si se dan cuenta, la reconversión, vamos a empezar con el acetoacetato. La reconversión de este acetoacetato hasta acetil-CoA, prácticamente estoy viendo reacciones un tanto inversas a su formación también, porque el acetoacetato tiene que convertirse en acetoacetil-CoA, pero acá hay una diferencia respecto a esa vía de síntesis, porque fíjense de que este acetato, para que se convierta en acetoacetil-CoA, ha requerido de coenzima A. Y la coenzima A lo está dando una molécula de succinil-CoA, además. Yo sé y he visto el succinil-CoA en donde ciclo de Krebs, ¿verdad? Y en el ciclo de Krebs, el succinil-CoA se convertía en succinato, o sea, este paso, succinato, y ahí liberaba además un GTP, que equivale a decir un ATP. Entonces, este paso en el ciclo de Krebs ya no se va a dar, ¿sí? Porque lo que va a suceder acá es que se va a utilizar esa molécula para transferir este enlace de alta energía que une a la coenzima A, que lo va a transferir al acetoacetato y se va a convertir en acetoacetil-CoA, es lo que tengo acá. Entonces ya no voy a poder producir un GTP, ¿ok? Conformado el acetoacetil-CoA, ya una tiolasa separa estas dos estructuras con ayuda de otra coenzima A y se convierte en dos moléculas de acetil-CoA. Yo sé que por cada molécula de acetil-CoA que entra a hacer ciclo de Krebs produzco 10 moléculas de ATP, ¿verdad? Y si son 2, se supone que debo formar 20 ATPs. Pero debo restar un ATP que no se está dando acá, ¿no? Por eso es que yo tengo, o voy a producir solamente 19 moléculas de ATP. Bien. El cuerpo cetónico que he utilizado es el beta-hidroxibutirato, ya hago esta reacción inversa para llegar al acetoacetato. Mediante esta beta-hidroxibutirato deshidrogenasa con ayuda del NAD, el cual se reduce y este hidroxilo se está oxidando y es formado el acetoacetato. Entonces acá estoy produciendo un NADPH que me equivale a decir
2.5 ATPs, que le voy a sumar a los 19 que voy a tener por cada cetosetato y por eso tengo 21.5. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la regulación de la síntesis de cuerpos cetónicos tiene que ver mucho con la movilización también con esos ácidos grasos, ¿no? De repente un ayuno, pues no se movilizan tantos ácidos grasos, pero una inanición ya va a aumentar mucho más. Por eso también en alguna de las láminas vimos que la concentración de estos iba aumentando, ¿no? De 8, 11 creo que decía, y hasta 20 milimoles por litro, por ejemplo, en una descompensación diabética. Entonces, de acuerdo a la liberación de esos ácidos grasos, también esta vía de formación de cuerpos cetónicos va a ir aumentando. Vamos a leer este caso clínico. Van a leer ustedes para que se despierten. Una niña de 14 años de edad fue acogida en coma a un hospital pediátrico. Su madre declaró que la niña había tenido buena salud hasta unas 2 semanas antes, cuando presentó amigdalitis y fiebre moderada. Después perdió el apetito y en general no se sintió bien. Varios días antes de la admisión empezó a quejarse de sed excesiva y a levantarse varias veces por la noche a orinar. Ok, hasta aquí, hasta lo que ha leído Ximena, ¿qué síntomas estoy observando y con qué lo voy a relacionar? Jenny. Con una diabetes por la sed excesiva y por las veces de la Ajá, hay poliuria y polidipsia, ¿verdad? Pero también hay síntomas de un problema de ¿Infección? bueno, hay una infección, dice Marco, hay una infección, ¿verdad? Que si me hablan de diabetes mellitus, ¿de qué tipo de diabetes mellitus además debería decir? Tipo 2 dice Borja. ¿Por qué? Ayer le dije Borja. Marco está de acuerdo con Borja. Tipo 2 dice ella. ¿Cómo que está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Usted. ¿Por qué? Uno. ¿Por qué? Ya. Además, claro, por la sintomatología aparece también una cetoacidosis, ¿verdad? Pero además de eso, es característica también la diabetes mellitus tipo 1 que presente cetoacidosis. Pero además, ¿qué? Hay algo ahí que me puede indicar que es una diabetes mellitus tipo 1. ¿Perdón? Pérdida del apetito. La faringometalitis probablemente es una infección que a veces compensó a su paciente al no saber que es diabético. De repente no sabía que es diabético, además, porque se dan cuenta que tiene 14 años y que tenga 14 años me indica a mí que es una diabetes mellitus tipo 1, porque se da en edades tempranas, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, la mamá, si hubiera sabido que es diabética y está con una infección, no va a esperar y la iba a llevar de frente al médico, ¿no? No esperaría tanto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué más? A ver, señorita, lea. Su médico familiar estaba fuera de la ciudad y su madre decidió no ponerse en contacto con otro médico. Sin embargo, en el día de la admisión, la niña había empezado a vomitar, se había tornado somnolienta y difícil de despertar, y en consecuencia se le había llevado a la sala de urgencias. En el momento del examen estaba deshidratada, su piel estaba fría, estaba respirando de manera profunda y con suspiros, respiración de pulso, y su aliento tenía olor a frutas. La presión arterial fue de 90/60 y el pulso de 115 por minuto. Claro. Recién está la sintomatología de Acitosis. cetoacidosis. ¿Qué sintomatología más? El aliento por olor a frutas. Ya. ¿Qué más? La respiración profunda. El pulso. Deshidratación, por ahí alguien me dijo, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, vómitos también. Creo que hace rato no habíamos leído eso, por eso no, y yo ya me estaba adelantando, pero es claro de que hay un cuadro de cetoacidosis diabética, pero si yo quiero comprobar si hay un cuadro de cetoacidosis diabética, ¿qué análisis de laboratorio yo voy a enviar a realizar? Tolerancia a la glucosa. ¿Mandaríamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa? No, un examen de orina sería. ¿Qué pasaría, señor, si usted va a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa a un paciente compensado? Cuando ustedes quieren, saben que tienen que darle una sobrecarga, ¿cierto? De 75 gramos. ¿Qué va a pasar si le doy 75 gramos de glucosa al paciente? Puede ser. No puedo hacer un eso, examen de porque gases lo voy a arteriales. compensar con Examen de gases arteriales. Examen de gases arteriales y examen de orina para la gases bioquímica. arteriales sí, porque hemos dicho, voy a investigar qué cosa en gases arteriales. Bicarbonato, Bicarbonato, pH. su nivel de bicarbonato me interesa. pH, presión de oxígeno pH, presión de y electrolito. CO2, oxígeno, electrolitos. ¿Me dijo? Esa gotera, dice su compañera. O sea, tengo que ver si hay cetonas en esa orina también. Me podría ayudar. Cetonuria, ese es el de la gotera. Glucosuria también puede ser un indicativo, bueno. Pero su compañero estaba pensando más en ese examen para ver si era diabético o no y comprobar, ¿no? No puedo hacer tolerancia a la glucosa, pero sí puedo hacer ¿qué cosa? Glucosa Una glucosa basal. Glucosa basal. Claro, una glicemia, ¿verdad? Que no le voy a mandar a hacer ayuno, por supuesto, al paciente, pero le hago una glicemia para ver cómo está ese nivel de glucosa y seguramente que ese nivel de glucosa va a ser bastante alto. Y estos son los resultados, por lo tanto, un nivel de glucosa de 900 miligramos por decilitro. Bastante, ¿no? ¿Cuánto es un nivel normal? Hasta 100, hasta 110. Para decir que sea diabético, más de 150. 126. Claro, si ayunó, digamos, no ha comido porque se sintió mal, pero si vino comiendo de repente, más de 200, correcto, y claramente es un paciente diabético. Bicarbonato, 6 milimoles por litro. ¿Cuánto era lo normal? De 26 a 32, pero ya en cetoacidosis menos de 15, menos de, mucho menos, ¿no? Ya tiene, además que dice milimoles por litro en nuestra guía, acá dice milimoles por litro, pero es lo mismo, ¿ok? Si convierte, va a dar lo mismo, porque el bicarbonato es más 1, menos 1, ¿ok? pH. pH 7,07. ¿Cuánto es un pH normal aquí? Dani. 7.35 a 7.45 están 7.07 pH. Acidosis. ¿Verdad? Metabólica. Hay una acidosis. Electrolitos que más o menos. La osmolaridad, ¿cuánto debe ser? Normalmente. Hasta 300. Ajá, casi 225 a 300. Su compañero tiene 325 milimoles de hiperosmolaridad. Y los resultados en orina han detectado glucosa, 4 cruces en orina, que me indica que hay glucosa en esa orina. Filtrado porque glomerular. Filtrado. con B, Edith, correcto. Filtrado glomerular. Ay, se está filtrando esa glucosa, se está incrementando en la orina porque ha superado El límite umbral. que es de 180 miligramos sobre decilitro. Y cetonas en la orina, por supuesto, también hay. Ok, mañana van a probar entonces la parte de cetoacidosis.